Hola, soy Aaron Tunero, ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o la Iglesia Mormona. Quería contarles de mi viaje fuera de la Iglesia, Sud, por qué me fui y lo que me llevó a donde estoy ahora. Pero en primer lugar quiero contar mi experiencia en la Iglesia y quién soy. Yo nací bajo el convenio y salí de la Iglesia a la edad de 32 años, en el junio de 2012. Yo me crié en la Iglesia en una familia muy activa. Como joven me gradué del programa de seminario mormón, alcancé el rango de Scout Águila, cosa muy importante en la iglesia aquí en Estados Unidos, y regresé con honor de una misión en idioma español en la República Dominicana. En la misión me gradué del programa opcional de excelencia misional, un programa especial para superar las expectativas del estudio de la misión. Fui sellado en el templo de Mesa, Arizona, con una hermosa mujer que yo amo mucho. Me titulé en la ingeniería eléctrica y la matemática en la Universidad de Arizona. Como miembro de la iglesia, servía en numerosos llamamientos y hice mi mejor esfuerzo para cumplir con ellos. Yo era un mormón genuino, con un testimonio legítimo de la verdad del mormonismo. Debido a este testimonio, me dediqué al 100% a la iglesia. He gastado decenas de miles de dólares en diezmo a la iglesia. Pasé cientos de horas en orientación familiar y también tomé parte en esos innumerables llamamientos que consumen tanto tiempo. Oraba a menudo, leía mis escrituras, asistía al templo cuando podía y apoyaba a mis líderes tanto como podía también. Y tal vez lo más importante es que había orado y recibido esa confirmación espiritual que los mormones siempre mencionan en sus testimonios. Yo sentí que el Espíritu me había confirmado la verdad del mormonismo. Siempre me enseñaron que por medio de esos tipos de sentimientos yo podría saber la verdad absoluta. Yo tenía tanta certeza de esta verdad que lo compartí este testimonio con miles de personas como misionero, como maestro, líder, orientador familiar y también en mi familia aquí con mis hijos. Algunas personas entonces quieren negar y decir que yo no fui un verdadero mormón. Dicen, tú nunca fuiste mormón, Aarón, real. O no lo habrías dejado, no entiendes las doctrinas, no fuiste un mormón, dicen cosas así. Pero si yo no fui un verdadero mormón, entonces ¿qué es un verdadero mormón? Yo sentí e hice todas las cosas que se suponía. Creo que la iglesia en realidad alienta esa actitud para que los que salgan sean marginalizados en los ojos de aquellos que se quedan. Y los que se quedan, por lo tanto, no se sentirán dispuestos a escuchar. Yo me crié en un hogar sud muy activo, pero mi crianza sí fue un poco diferente. A mi padre le encantaba leer los libros escritos de los líderes originales de la iglesia, como el Diario de Discursos, Journal of Discourses, un conjunto de varios volúmenes de libros que contienen discursos y conferencias proféticas de los líderes originales de la iglesia. Teníamos el libro History of the Church, Historia de la Iglesia, escrito por Joseph Smith. Doctrina Mormona, escrito por el apóstol Bruce R. McConkie y autorizado por los líderes en su época, y otros libros y publicaciones que son mucho menos conocidos. Y mi padre leía estas cosas oficiales y así eran una influencia en nuestra familia, incluyendo nuestras noches de hogar. Estas doctrinas que eran oficiales en su tiempo fueron tales como la poligamia, que fue un decreto divino y que pronto se restablecería, que los negros son de una raza inferior, que la iglesia iría a la guerra contra el gobierno de los Estados Unidos, la profecía del caballo blanco y otras cosas también que contienen cosas demasiado horribles para mencionar aquí. Y debido a estas enseñanzas de mi padre y los líderes antiguos de la iglesia, pensé que mi papá era una especie de apóstata. Sobre todo porque estas cosas ya no eran parte del mormonismo moderno. Creí que los nuevos profetas habían modernizado y que esas doctrinas errantes se habían retractado. Pero yo nunca había pensado en cómo las verdades eternas jamás pueden retraerse o modernizarse. Así que yo había detectado una división entre el mormonismo viejo y el mormonismo actual. No me di cuenta que la iglesia no ha cambiado ninguna doctrina, solo evita hablar de las cuestiones controvertidas. Mi perspectiva sobre la iglesia comenzó a evolucionar años después, cuando era más adulto y tenía mi vida mormona normal. Empecé a notar cosas molestas sobre la cultura de la iglesia
que no me parecían correctas. Noté algunos temas inquietantes que yo atribuía a la gente en la iglesia y no a la iglesia como entidad. Hay una frase comúnmente escuchada en la iglesia que es: la iglesia es perfecta, pero los miembros no son. Yo estaba dedicado a la iglesia, pero empecé a notar problemas que sentía que fueron cosas de la gente. Noté un montón de orgullo y competencia entre los miembros sobre quién podía ser el más digno y justo. Nadie podía hablar abiertamente sobre sus fallas personales. Hubo luchas internas, hubo intolerancia y una presión constante para que la gente siempre se ajustara a un cierto molde. Pero otra vez yo atribuía estas cosas, estos problemas a la cultura y no a la iglesia. Además, hubo algunos problemas específicos que noté con los líderes locales que encontré molestos, como la Proposición 8, por ejemplo, que prohibía los matrimonios homosexuales. Ahora, yo no soy un fan de homosexualidad. Creo que es un pecado como los otros pecados, muchos de los cuales aplican para mí. Pero Cristo nos dice que enseñemos a la gente y los permitamos llegar a Él por su propia cuenta, no forzados a la justicia por las leyes. Para mí, obligar a la gente a ser justa en realidad sonaba mucho más como el plan de Lucifer en la preexistencia mormona. En segundo lugar, aunque siempre sentía que había algo raro con la poligamia, yo reconocía que era una creencia doctrinal y al parecer un decreto divino como voluntad de Dios. Me preguntaba, ¿por qué no enseñamos esa doctrina como divina y tratar de explicar a todos por qué es una buena cosa, en vez de tratar de evitar el tema y distanciarnos? ¿Por qué tendremos vergüenza de la voluntad de Dios? En tercer lugar, en las capillas, cuando alguien no está de acuerdo con el grupo o hace una pregunta verdaderamente difícil, todo el mundo se pone bien incómodo. Comienzan a mirar el suelo, el profesor quizás murmura una respuesta aprobada por la iglesia, la gente cambia el tema y más a menudo que no, alguien comienza a dar su puro testimonio irrelevante sobre la verdad de la iglesia. Estas cosas no demuestran un foro de aprendizaje y búsqueda de verdad, sino es una recámara de eco, donde todos se ponen de acuerdo siempre. Y a continuación, encontré que yo nunca sentí espiritualmente alentado en la iglesia. Fue más bien un segundo trabajo lleno de cosas que yo tenía que hacer. Yo únicamente me sentía verdaderamente bien en los proyectos de servicio donde ayudábamos a alguien que realmente tenía una necesidad de nuestra ayuda. Y por último, había un empuje constante para ser obediente a los líderes sin cuestionar. Y en nuestra época hemos visto la clase de cosas que pueden ocurrir cuando la gente solo sigue sus órdenes. Y aunque yo confiaba en la iglesia para dar buenas órdenes, me preguntaba por qué los líderes no pusieron más énfasis en que los miembros buscaran a Dios y no los líderes. Creo que esto vino a la cabeza cuando estábamos en escuela dominical un domingo para adultos. El obispo se levantó enfrente de todos y dijo algo más o menos así. Dijo: hermanos y hermanas, cuando ustedes me sostuvieron como obispo en este barrio, se comprometieron a apoyar y obedecer las instrucciones que yo les daría. Y repiten este compromiso cada vez que se entrevistan para el templo. Ahora, como su líder, voy a darles un nuevo compromiso. Todo el mundo pasará 4 horas por semana a la obra misional para ayudar a sus amigos y conocidos a ser parte de la iglesia. Todos los que se comprometan, levanten su mano derecha para ponerse de acuerdo y comprometer. Yo fui a la misión y tan triste como suena, yo sabía que se trata de un juego de números. Y yo no podía creer que este tipo de mandato podría venir de las autoridades generales, de la cima de la iglesia. Mi esposa y yo estuvimos muy incómodos con lo que pasó, con todos alrededor que se levantaron la mano en unísono. Ella y yo fingimos estar en profunda conversación para evitar el contacto visual con el obispo y evitar levantar las manos, para no comprometernos a otro deber más y que no nos acercaría al Señor. Yo suponía que estos problemas que mencioné venían de las iglesias locales y sus culturas, pero nunca como un reflejo de los problemas en la iglesia general, porque otra vez
La iglesia es perfecta, pero los miembros no son. Tiempo después, yo estaba continuando debidamente en la iglesia cuando sucedió una serie de cosas a la vez. Tuvimos una lección de noche de hogar acerca del diezmo y yo quería saber si debería pagar el 10% en el neto o el bruto de mis ingresos para yo poder ser más obediente. Pero la iglesia no dice claramente en los manuales y yo solo quería una respuesta rápida, así que decidí buscar en internet para saber cómo lo hacen los demás. Esto era algo que curiosamente nunca había hecho antes, o sea, buscar una respuesta del Evangelio mormón en internet. Normalmente la iglesia advierte a los miembros a usar únicamente las fuentes aprobadas por la iglesia, pero esto era una cuestión trivial, así que no pensé dos veces. Hice mi búsqueda, encontré una respuesta y la cuestión quedó resuelta. Pero al hacer esto, me encontré en algunas páginas con temática mormona, algunas de las cuales eran a favor de la iglesia y otras en contra. Ahí discutían algunos temas que yo nunca había visto, tales como el libro de Abraham y sus problemas preocupantes, la forma real de la traducción del libro de Mormón, la implicación de la situación de las planchas Kinderhook, los serios cambios en la ordenanza del templo de 1990, el asunto de Mark Hoffman, la poligamia y poliandría, muchos años antes de que los santos vinieron al oeste, y algunas cuestiones inquietantes sobre el uso del dinero en la iglesia. Cuando comencé a estudiar estas cuestiones, encontré que en realidad son problemas legítimos. También he descubierto que cuando eres persistente y caves al profundo, la iglesia concede y hasta intenta justificar cada uno de estos puntos. La iglesia no niega cualquier de ellas porque simplemente no los puede negar. Yo estaba aprendiendo que estos y otros problemas más no eran mentiras antimormonas, como me habían dicho, sino simplemente datos objetivos y problemáticos sobre la iglesia y su historia. La iglesia no habla de estas cosas, más bien hace todo lo posible para estratificar la información de tal forma que es casi imposible para los miembros a informarse a través de fuentes aprobadas, a menos que sepan antemano exactamente qué buscar. Entonces quedan ignorantes de estas cosas y no tardé en darme cuenta que la razón por todo esto, por ofuscar las cosas, es para que los miembros no sientan desafiados nunca en cuanto a su fe en la iglesia. Esta es una forma de manipular la retención de datos claves para controlar la opinión de otra persona. Es una mentira de omisión. ¿Y cómo puede mentir la iglesia verdadera de Dios? Dios no es un mentiroso. Darme cuenta de esto fue una agonía emocional. Pasé varias noches sin dormir, intentando averiguar qué estaba pasando ahí. Ahí estaba yo en mi cama, leyendo en mi celular sobre la poliandría y gritando en mi cabeza, no puede ser. Yo odiaba las palabras que leía. Quise lanzar mi teléfono a la pared en un berrinche, pero veía que todos eran completamente verificables cuando te metes lo suficientemente profundo en los materiales Sud. Yo lo odiaba, pero no podía soltar la verdad, sin importar el dolor, porque al final hay algo profundamente bien en la verdad, incluso cuando es desesperadamente doloroso. Pero descubrí que una parte de mí, la religión que yo había adoptado e integrado en mi identidad, era un fraude. ¿Quién era yo? ¿Qué era real? Yo había sido traicionado por una cosa que supuestamente nunca podría ser desleal. La clave base y fundación de mi vida, la iglesia. Ahora sabía que la iglesia no era lo que pretendía ser. Sabía que no podía ser la única iglesia sobre la faz de la tierra, como yo había repetido tantas veces en mi testimonio. Y ninguna cantidad de sentimientos calurosos en mi pecho podría cambiar ese hecho de que la iglesia me había mentido. Y el Dios que decían representar odia las mentiras. La iglesia era una mentira y por lo tanto yo no pude ser parte de ella. Y al mismo tiempo descubrí unos foros ex-mormón en el internet. Ahí pude leer las conversaciones de personas que fueron miembros pero se salieron de la iglesia. Yo no posteé nada personalmente, simplemente leí. Y estas personas no atacaban la iglesia, solamente hablaban abiertamente de las cosas que no estaban bien. Las experiencias que habían tenido y que los condujeron hacia afuera.
y no sentían la necesidad de defender la Santa Iglesia como yo había visto tantas veces en la capilla. Solo hablaban de sus opiniones personales y las cosas que vieron. Y para ser honesto, todo fue un gran alivio para mí, un gran alivio. Ellos vocalizaban las cosas que yo nunca podía hacer. Y las cosas que me habían preocupado de la cultura mormona empezaron a tener mucho más sentido. Empezaba a entender mucho mejor las cosas que pasaban a mi alrededor. Y eran un producto de la iglesia como institución y las doctrinas, y no provenía de los miembros. Cuando llegué a este punto, fue un gran alivio. No puedo explicar el peso enorme que fue levantado cuando me quité los garments y los puse al lado, cuando dejé de juzgar a mi familia y a mi esposa, y dejé de estar observándolos a todos para asegurar que seguían las reglas de la iglesia para tener la espiritualidad apropiada, cuando dejé de prestar atención al juicio de los demás, cuando entendí que está bien que yo no sea perfecto y no tengo que serlo y francamente no puedo, no en mi centro, no en mi corazón. La carga esa se quitó cuando salí por debajo de esa institución que me había dominado la vida y tenía tanto poder sobre mi alma. Yo nunca había notado que les había dado tanto poder. Es como que un gran ruido había parado de repente en mi vida y me dejó en paz. Yo siempre pensé que era feliz. Yo me había autodefinido como persona feliz. Aarón, ¿eres feliz? Oh, por supuesto, mira qué sonriente soy. Y tú también puedes ser feliz también si hablas con mis amigos misioneros. Pero yo estaba descubriendo que jamás conocía la paz y la felicidad. Te das cuenta en ese momento que lo que experimentabas antes no era ninguna paz. Hubo un ruido constante que nunca habías percibido. Pues ahora qué, la iglesia no era lo que pretendía ser y por lo tanto no era cierta. Una parte integral de mi identidad fue destruida y yo no sabía nada más. Sentí que Dios me había traicionado, si siquiera existiera un Dios. Y en el mormonismo Dios y la iglesia son inseparables y yo no sabía de ningún otro Dios. Pero yo sabía que había tenido algunas experiencias en mi vida que no pudieron explicarse. No hablo de sentimientos calurosos en mi pecho, hablo de experiencias táctiles, reales, cosas que en mi mente científica no pude explicar. Así que creí que había algo que no podemos ver, no necesariamente un Dios, pero algo. Y yo ciertamente no creía en la Biblia porque me habían enseñado que era poco fiable. Aunque yo creía que quizás algunas partes del Nuevo Testamento parecían filosóficamente relevantes tal vez. Pero decidí que iba a buscar la verdad y que haría uso de todas mis facultades para encontrarla, incluso la investigación científica y lógica, los procesos que yo había desarrollado a través de mi entrenamiento. Decidí que iba a cavar al profundo y no simplemente confiar en los líderes aceptados, especialmente aquellos que esconden sus fallas y dan una verdad parcial. Y debido a mis estudios educativos anteriores, yo había topado con un concepto de algo llamado hiperdimensión. Este concepto matemático y físico extiende nuestra realidad hacia por arriba de nuestra existencia. Nuestra realidad en verdad es una superficie curvada dentro de algo más, algo que no podemos ver. Este concepto ha sido discutido ampliamente en el mundo secular y se ha demostrado empíricamente en experimentos usando relojes atómicos y decaimiento radioactivo. Parecía a mí que este concepto sería un buen punto de partida en el desarrollo de la comprensión de esas experiencias inexplicables. Ahora, yo he tenido formación en ingeniería matemática y física. Estas son ciencias duras basadas en leyes demostrables, experimentos táctiles y habilidades predictivas de esos experimentos y los resultados medibles. Este tipo de ciencia es lo que produce las cosas que usamos en nuestra vida, computadoras, naves espaciales, esas cosas. Es un tipo de ciencia donde uno puede analizar físicamente una idea y determinar por experimentación si sirve o no, para saber si tus premisas son ciertas o no. Pero hay otro tipo de ciencia llamada la ciencia histórica. Este tipo de ciencia es muy diferente.
no se basa específicamente en el método científico tradicional y se ocupa de cosas como el origen de la vida y el universo, etc. Generalmente, este tipo de ciencia no es capaz de producir resultados medibles. Es, sobre todo, ideas de cómo probablemente funcionan las cosas. Debido a mi experiencia con la Iglesia Mormona, estaba decidido a cavar profundamente en mis estudios y no dejar ninguna piedra sin remover. Al hacerlo, pronto comencé a descubrir que la mayoría de las teorías científicas aceptadas caen firmemente en la segunda categoría. Se enseñan como si fueran verdades absolutas, pero no son verdaderamente científicas, no son capaces de producir resultados repetibles y no son basadas en el análisis empírico. Por ejemplo, la evolución, aunque enseñada como dato innegable, no existen fósiles transicionales. Lo único que tenemos para comprobar la evolución es una larga lista de maniquíes y fraudes. No hay absolutamente ninguna evidencia de alguna mutación genética que haya resultado en aumento de la información de la genoma. Y la selección natural, aunque probado empíricamente, no resulta en que los animales cambien a otra familia de animal, sino el mismo animal con diferentes características. Nuestras variedades de especies que tenemos siempre resultan de una pérdida de diversidad en la genoma. La selección natural y la adaptación no se disputan por los creacionistas. Es un hecho verificable. Lo que se disputa es el aumento genético y la macroevolución de un animal a otro animal. Yo estoy bien con los que admiten que este es un punto de creencia, ya que no tiene evidencia física. Mi problema viene cuando se enseña como factible a los que no pueden saber de las debilidades de la teoría. Segundo, la ciencia no puede explicar el origen de la vida. El experimento Miller-Urey, hecho en los años 50 con sopa primordial y chispas, que supuestamente generó los pilares de la vida, todavía se enseña hoy en las escuelas, a pesar de que ha sido renunciado por casi todos los científicos acreditados. Los científicos respetables admiten que cuando excavas lo suficientemente, todavía no tenemos la menor idea de cómo inició la vida aquí en la Tierra. A pesar de décadas de intentar reproducirlo vigorosamente en los laboratorios. No podemos porque no sabemos cómo pasó. En verdad, la idea de que la vida puede iniciar espontáneamente en un ambiente estéril vuela totalmente en contra de todo lo que sabemos. ¿Qué pasaría en la industria de comida si lo estéril se podría convertir en vida espontáneamente? Tendríamos una catástrofe. La ciencia atea no puede explicar tampoco adecuadamente el origen de nuestro universo. La mayoría de la evidencia señala que el universo emergió desde un punto infinitísimo en el pasado distante por unos eventos desconocidos llamados fluctuaciones cuánticas que produjeron una explosión que ahora es nuestro universo. Es decir, que algo surgió de nada. Algo de nada. Es un principio insostenible si adhieres a lo que se llama la ciencia naturalista. Si crees que algo puede venir de nada, entonces intenta reproducir un grano de arena en tu casa esta noche sin herramientas ni ingredientes y me gustaría mucho revisar tus resultados. Cataclismo mundial. La ciencia correlacionada acepta que algún tipo de cataclismo ocurrió en el pasado que aniquiló casi toda la vida y tuvo un efecto incalculable sobre el medio ambiente y sobre nuestro equilibrio químico. Pero la datación radioactiva se basa en la medición cuidadosa de los cocientes de diferentes químicos en un objeto de prueba. Para poder servir se tiene que asumir que el ambiente del pasado distante fue exactamente como es hoy en día. De lo contrario, los cocientes químicos son irrelevantes y las fechas calculadas no sirven para nada. Entonces, estos dos principios del cataclismo y la datación son incompatibles, pero sin embargo, tenemos evidencia innegable del cataclismo mundial. Así que, ¿cómo vamos a confiar en la datación? Además,
hay una serie de problemas filosóficas y lógicas indicando que el ateísmo es una posición insostenible, incluyendo los horribles resultados de la filosofía atea que los ateos no pueden aceptar y no pueden evitar tampoco. El hecho de que la percepción de nuestra realidad, de los seres evolucionados, se basa principalmente en la sobrevivencia, lo cual significa que, de ser así, veríamos nuestra vida desde un punto de vista paranoico, de sobrevivir, y por lo tanto no podríamos confiar en nuestras propias conclusiones, incluyendo la creencia en el ateísmo. La evolución no explica por qué somos seres morales tampoco. ¿Por qué no dejamos que el débil muera? En cambio, tenemos un deseo enorme de cuidar de ellos y les animamos a procrear. ¿Cómo puede ser esto conducente a la evolución? Evolución es un proceso violento y truculento donde los fuertes brutalizan a los débiles. La mayoría de las ideas de la ciencia histórica aceptadas por la academia y los expertos son simplemente eso, son ideas populares. Usan un montón de palabras científicas y mucha especulación. También usan exhibiciones en los museos con maniquíes y dibujos, pero no hay prácticamente ninguna evidencia dura. Tienes que creer, tienes que confiar en los líderes. Y esto es fe, esto es creencia y es religión. Estos líderes supuestamente confiables mantienen sus fracasos científicos en las sombras con el fin de mantener tu fe en su sistema. Sus becas de dinero, el avance de agendas políticas, esto no es nada mejor que el mormonismo. Son oclusiones y son mentiras de omisión. Y al descubrir esto, y al mismo tiempo meterme en estudio de la filosofía, empecé a darme cuenta, como René Descartes, que el saber algo, incluso el hecho de que existas, es prácticamente imposible de probar al 100%, porque cuando llegamos a la nitidez de todo, se basa todo en la creencia y la esperanza. Descubrí que al final yo tendré que creer que yo sí existo para iniciar y que mis sentidos sean algo fiables y que quizá deba yo poner mi fe en otras cosas que podrían también ser razonablemente confiables. Comencé a confiar en mis sentidos físicos, mi mente lógica y la identificación de quién soy yo por dentro. ¿Qué soy yo? ¿Qué clase de cosa soy? Y me di cuenta después de hacer todos estos estudios científicos que no tiene sentido en la lógica negar algún tipo de fuerza o ser creador. La incalculable cantidad de información precisa en nuestro ADN no puede explicarse por azar, es estadísticamente imposible. Y creo que si somos honestos, fácilmente podemos ver la misma cosa. Tome este florero, por ejemplo. Es obvio para nosotros que el florero tiene un diseño, un diseñador, tiene forma, función y belleza, pero vemos las flores y podemos sentir poco dispuestos de admitir un diseñador, a pesar del hecho de que muestran una gran cantidad de detalle, forma, función y belleza. De hecho, ellos ilustran demasiado diseño. Este impulso que sale de nosotros de negar su diseño proviene de las implicaciones inmediatamente evidentes que el concepto del diseñador puede tener sobre nuestra responsabilidad moral. Así que parece haber una especie de creador. Y para continuar con mi siguiente punto, citaré a Stephen Hawking, un teórico científico reconocido y agnóstico, quien dijo: si el modelo del Big Bang es correcto, sería muy difícil de explicar por qué el universo debería haber comenzado de esta manera, excepto como el acto de un Dios que deseara crear seres tales como nosotros. Si es cierto que este creador nos hizo y nos dio forma específica, también tiene que habernos dado nuestra conciencia. ¿Es posible que este creador, fuera de tiempo y espacio, de lo inmaterial, que podría haber contactado a alguien aquí en la tierra para revelarse a sí mismo y expresar su voluntad y nuestro propósito? Aquí llegamos a la Biblia, un libro escrito principalmente por los nómades en tiendas, pescadores y vagabundos del mundo antiguo. En este libro se describe un ser que puede crear algo desde nada, que existe arriba en algo llamado el tercer cielo, que para los israelitas está fuera de espacio.
Además, este Dios parece ser, por su descripción, hiperdimensional y matemáticamente probable porque contiene múltiples personas en un solo Dios, lo cual es un producto potencial de la hiperdimensión. Este es un Dios que puede revelar verdades científicas desconocidas en aquella época, que no tolera hechos contra la conciencia que nos dio, que es totalmente perfecto, santo y tremendamente justa y profundamente misericordioso. ¿Debo yo pensar que este Dios fue inventado por los vagabundos en tiendas de campaña, vagando así en el desierto? Estas características en conjunto ponen al Dios de la Biblia firmemente en una categoría separada de los dioses creados en las religiones paganas, muchos de los cuales muestran rastros de la imaginación humana. El Dios de la Biblia es uno que es relatable, pero todavía imposible de comprender plenamente. En contraste con el Libro de Mormón, yo no tengo que simplemente creer que existen los lugares en la Biblia, los lugares que pueden razonablemente esperarse encontrar dados los efectos de la edad, están siendo desenterrados todos los días en el Medio Oriente. Yo puedo señalar a Jerusalén en un mapa fácilmente y puedo indicar las ruinas de Jericó con sus muros tumbados y evidencias de un fuego devastador de aquella época. Trate de encontrarme ese tipo de soportes físicos duros para las ciudades del Libro de Mormón o para la evolución. No hay nada. Hay evidencia de la revelación también en la Biblia, cosas que no podrían saberse en su tiempo, lo que indica que los profetas fueron influenciados por una fuerza externa. Por ejemplo, que el tiempo y el espacio tuvieron un comienzo. Habla de la orden general de creación que ahora podemos ver, que casi toda la vida en la Tierra fue aniquilada por una catástrofe global. Se habla de dinosaurios, que la Tierra es redonda, que la Tierra flota en el medio de nada, que el universo se expande, que hay montañas y valles en las profundidades del océano. Y otra vez describe a un Dios que es apoyado por la dimensión física, que es omnipresente, todopoderoso, inmaterial, arriba de nosotros y contiene múltiples personas. Finalmente, el Dios de la Biblia representa mi deseo de ser mejor. Él representa todo lo bueno de mí y mi deseo de dejar de hacer el mal. Es un Dios que es absolutamente intolerante del mal y por lo tanto digno de adoración. No es humano y nos da la libertad de elegir y experimentar las consecuencias que vienen. Es un Dios que elige también sacrificarse por nosotros. Pero yo creo que la mayor prueba que este Dios de la Biblia es real es que me ha cambiado. Esta es una prueba subjetiva, yo sé, no es táctil, pero sí funciona para mí, porque yo me conozco. Y esta es una prueba que cada persona puede tener, pero no puede ser impartido a otra persona. Yo he recibido un cambio completo de corazón y me he convertido en una nueva creación. Mis deseos han cambiado y tengo un inquebrantable deseo de hacer el bien continuamente. Y esto es algo que el mormonismo prometió, pero nunca pudo dar, sin importar cuán limpiamente yo intentaba vivir, cuán bien afeitada era yo y cuán perfectamente planchadas fueron mis camisas, o cuántas veces iba al templo. Este cambio vino libremente cuando yo di mi vida al Señor Jesucristo con todo el control y dejé de ser el dueño de mi propia vida. Ahora, yo no soy un hombre perfecto, muy lejos de, pero he aprendido que hay un Creador perfecto que me ama tanto que sacrificó a su propio Hijo para mí. Él satisface así la justicia exigida por el Antiguo Testamento y los horribles acontecimientos que ocurrieron ahí, pero da la misericordia del Nuevo Testamento. Este Dios es un fuego purgador candente que no tolera el mal, pero en un acto de amor sin descripción se bajó para hacer un último sacrificio para un alma corrupto como yo. Este regalo, el don de un corazón cambiado y la salvación está disponible para cualquiera que pueda reconocer la gravedad de su propio corazón pecaminoso y entregar ese corazón a Jesús para que Él lo cambie. No podemos cambiarlo nosotros mismos, sin importar cuán duro intentemos.
simplemente plantamos nuestra fe en Él, el arca salvador, Jesucristo. Cuando hacemos esto, nuestra vida desarrolla un nuevo propósito, el ser dedicados para amar y servirle a Él, a Dios, el que nos dio lo que no nos merecíamos, la vida.